Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Nuevamente Sí. en su podcast Perspectiva Bíblica, podcast que buscamos ayudar a nuestros hermanos y a nosotros mismos, en particular yo, aprovecho a aprender un montón en este proceso de santidad y crecimiento espiritual. Saludaba al pastor Carlos. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, David. Muy contento y muy expectante también de lo que podamos aprender hoy día de nuestra invitada. Así es. Nuestra hermana Sonia Salas. Ella es psicóloga, ¿sí? Ahí sí. Ahí la hice bien. Bien, perfecto. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muy bien, encantada de estar con ustedes y poder aportar un granito. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Una de las buenas formas de partir algo es como haciendo una especie de marco conceptual, en el cual uno va entendiendo a qué nos estamos refiriendo con algunas cosas que hablamos. Y hoy día vamos a hablar sobre el trastorno del déficit atencional con hiperactividad, o el resumido TDAH. ¿Correcto? TDAH. Es trastorno de déficit atencional con hiperactividad, impulsividad. Impulsividad. Bien. Bueno, aprovechemos entonces, si nos puede ir ayudando a entender qué es esta condición, por llamarlo de alguna forma. Qué bueno que quien la nombra como condición. Ajá. La verdad es que hoy día, más que hablar de un trastorno, muchos se hablan de un constructo, de una condición. Uh-huh. Porque a lo largo de la historia, si bien se ha planteado que sería un trastorno de base orgánica, la verdad, y se la nombró como trastorno orgánico primero, como daño orgánico cerebral. Después, como no encontraron dónde estaba el daño, se la denominó disfunción. Y después, como tampoco esta difusión estaba claramente definida, se la nombró como trastorno de disfunción cerebral mínima, aduciendo que debiera estar en el cerebro, pero la localización no era precisa. Así que ha estado evolucionando a lo largo del tiempo hasta que logramos hace unos años, desde las clasificaciones de la 4ª clasificación, denominarla como trastorno de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad, apuntando a la idea de que el trastorno base es la atención. Uh-huh. Yeah. Antes se consideraba que era la hiperactividad. La hiperactividad sería un efecto de este trastorno de atención. Ahora, este TDAH, no sé si hay que agregarle la I al final. No. Ok. Es como un conjunto, pero ¿tiene subconjuntos dentro? Sí. Ok. O sea, se caracteriza por un patrón persistente de dificultades para la atención, una excesiva actividad motora y patrón también de conductas impulsivas. Uh-huh. Serían los 3 subgrupos entonces. Y pudiendo combinarse. Ok. O sea, uno pudiese tener manifestarse uno de ellos y distintas medidas entre ellos. Y distintas medidas entre ellos. Ok. Sí, porque yo de repente soy medio déficit atencional, porque hiperactividad, en verdad, soy más sedentario que hiperactivo. Pastor, ¿quería decir algo? No, que yo fui diagnosticado, les contaba en el programa que hicimos sobre el autismo, como déficit atencional con hiperactividad. Fíjense, yo sí soy hiperactivo. Claro, no me cabe duda. Sí. Ya lo tenía diagnosticado, sí. La hermana.
Sí, yo creo que somos todos, que digamos presentes. Sí. Ahora, Por eso está tan interesado en esto. sí, justamente cuando salió la oportunidad había que aprovecharla. Hermana, ¿y cómo se manifiesta esto, digamos, en el comportamiento? En el comportamiento, yo creo que es bien variado. Ajá. Primero, como decíamos, la dificultad para tomar atención, cometer faltas por descuido, parecer no escuchar cuando le hablan, no comprometerse en tareas que son rutinarias o de larga extensión. Es bien variado. En términos de la actividad, como su nombre lo dice, estar permanentemente moviéndose en el asiento cuando se es escolar, moviéndose las manos, los pies, trepándose en aquellas condiciones donde no se debiera trepar. O sea, con una serie de actividades que no son esperadas para el grupo promedio, pero sí estos niños son los que primero se arriesgan a trepar algo que todos los demás están temerosos. Se incursionan en tareas en que son riesgosas. El problema está que a medida que avanzamos en edad, estas conductas riesgosas van derivando en otros tipos de problemas si no los manejamos. Embarazos precoces, conductas riesgosas para manejar, consumo de drogas y seguimos dándole en una verdadera escalada. Claro. Ahora, esta condición entra dentro de estas clasificaciones de neurodiverso, neurotípico. Está considerado como trastorno del neurodesarrollo. Esa es dentro de la clasificación general. Ajá. Todos los trastornos que ocurren durante la infancia los clasificaron como trastornos del neurodesarrollo. Ok, porque pudiese ser, y lo conversábamos en algunas oportunidades con el pastor, es que a veces en estos grupos grandes como la iglesia, ¿no? Y con tanta diversidad de personas, personalidades y por lo tanto comportamientos, uno nota que es difícil encontrar como un estándar, no hay como un neurotípico común, sino que todos somos súper variados y distintos, ¿no? Y dentro de esto habría que como tratar de, bueno, las personas y las familias se esfuerzan por tal vez ir a buscar un diagnóstico. Esto se diagnostica, ¿no? Sí, hay pruebas en este minuto. Es tan diversa la situación que lo mejor es recomendar un diagnóstico que sea lo más integral y completo. Hoy en día estamos en un proceso que se llama de medicalización y donde la docencia y los profesores entraron en el sistema. ¿Por qué? Porque son niños que a nivel escolar son niños que interfieren con el profesor a fin de que desarrolle su currículum. Entonces, para el profesor es como una vía de escape, es decir, este niño debe tener déficit atencional. Es como asignarle un título que sea lo menos nocivo, lo menos dañino. Entonces, como una vía de escape, es decir, tiene que ser trastorno. Ahora, y ya el primer llamado es a la madre. Y decirle, va a tener que llevar al niño porque no atiende, porque molesta a su compañero, tiene conductas impulsivas, cuando alguien bota la goma e inmediatamente le pega un codazo y se arma un conflicto. Es decir, son personas de ese tipo, pero no hay que olvidar que tienen una serie de virtudes y capacidades. O sea, tenemos dos vías. Un niño que interfiere en la clase, pero no un niño que es muy creativo, que es muy innovador, que es incansable. Entonces nos centramos en los aspectos negativos y no positivos muchas veces. Entonces hay que ir viendo los dos parámetros. Nosotros terminamos recién un trabajo donde vimos cuál era el significado del déficit para los profesores rurales en tiempo de pandemia. Y nos encontramos con la sorpresa que para los profesores rurales un niño con déficit atencional es una bendición. Es una bendición porque es el que se atreve, el que es capaz de hacer las cosas, en que se tiene que ir a buscar un material. El profesor rural es un profesor que es director, es administrador, es docente, es consejero, tiene todos los roles. Y niños de todas las edades. Entonces, tener un niño con déficit atencional es un ayudante fantástico. Claro. Y cuando se pone muy inquieto, como decía un profesor, lo mando a correr al cerro. Y sube, baja y
estamos bien. Entonces, veamos los dos aspectos de esta moneda. Ahora, evidentemente que para el sistema escolar normado, rígido, 45 minutos para un niño con esta condición es mucho. Entonces, genera dificultades y la ruta y la vía es la mamá, el profesor llama a la mamá y le dice, mire, va a tener que llevarlo. Una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, cuando ya no da más, la madre finalmente lo lleva a hacer un diagnóstico. Tiene que buscar para ver las posibilidades de hacer un diagnóstico, con lo que supone nuestro servicio de salud. Claro. Que hay demora, latencia, así. Una vez que tiene el diagnóstico, le dicen, ya, entonces lo mejor es que le vamos a medicamentar. El médico le dice medicamentación, le da la receta, una receta que en estos momentos el país está gastando unas cantidades exorbitantes en la droga que se le está dando. La madre tiene que asumir, ¿le doy o no le doy el remedio? Y eso es un problema bien serio, porque toda la familia opina. El marido le dice, medicamentaron a esta niña y no le dieron remedio. Es que tú no sabes criar a tus hijos. Para eso yo trabajo, para que estés con ellos todo el tiempo, no para que tengas esto. Los abuelos dicen, es que mi nieto no es loco. ¿Cómo es que le van a dar remedio? Los parientes, a su vez, empiezan a decir, mejor, dado que es un niño enfermo, mejor no nos juntemos los fines de semana. Entonces la madre es como una gerente del trastorno. Ella tiene que decidir en un momento dado, si en el consultorio le dicen, no hay remedio, ya, le doy la receta para que lo compre afuera. El remedio cuesta 40.000 pesos, 30, 40.000 pesos. Ella tiene que decidir si es más perentorio comprar el gas licuado que necesita a la semana, claro, o destinarlo a este remedio. Entonces es una situación que genera conflicto a nivel no solo del niño, sino de la escuela, de la familia en general, de la sociedad, porque trae repercusiones académicas, económicas. Por ejemplo, la otra noche había una entrevista con Piñera, con el hermano menor de Piñera. Él decía, yo estuve en 8 colegios. Empezó en uno y terminó en un colegio en Santiago que es el Marshall, que tiene como características que derivan los chicos que tienen problemas. Pero 8 traslados de establecimiento es un gasto enorme para todos. Claro. No solo para las familias, sino para la sociedad. Lo que cuesta sacar un egresado, lo que cuesta que va a terminar a duras penas su cuarto medio. Entonces, ¿y qué hacer con él después? Claro. Es un problema serio. Ahí se esbozan varias aristas que plantea la hermana y dentro de ellas la primera, la necesidad de tal vez estar atento tal vez a los comportamientos, tratar de informarse y apoyarse en la información especializada, por lo tanto tal vez diagnosticar o evaluar primero y diagnosticar. Ahora, Pastor, sí, desde el punto de vista porque había toda problemática que afectaba a la familia emotivamente y que representa a veces una inestabilidad por los conflictos. ¿Qué consejo se puede dar a la familia que está en esta situación? Que a lo mejor recién el niño está yendo al colegio y el profesor le está poniendo esta presión y ella no quiere o él, la familia no quieren medicar. ¿Cómo se puede abordar esta problemática que al final puede resultar como en una prueba? Sí, la verdad es que es un tema complejo porque a pesar de que han habido muchos avances, efectivamente las causas propias no están determinadas y lo que vemos es el efecto, por así decir, de la situación. Y claro, para un sistema una normativa como la que tenemos nosotros en general, no solamente en los colegios, en los lugares, resulta una conducta muchas veces que atenta contra, entre comillas, los objetivos grupales. Ahora hay una cosa que es importante. La Biblia habla del ejemplo cuando le preguntan a Jesús acerca de si esta persona está enferma o tiene esto porque sus papás pecaron o porque esto.
Y Jesús le dice que no, porque no es ni esto ni lo otro, sino que en el fondo es para la gloria de Dios. Y eso nos cuesta entender a veces, pero como bien decía Sonia, efectivamente nuestra labor es poder encontrar, que de hecho está, ¿no es cierto?, el lado positivo de todo esto. No esperemos que la sociedad entera de alguna forma escasamente lo hace para el promedio de todos nosotros encontrar las soluciones o digamos las ayudas, pero en el espacio de la iglesia, como lo veíamos con el tema del TEA, nosotros debemos esforzarnos por amar a esa familia, a ese niño, hacer en la medida de nuestras posibilidades adaptaciones para que ellos tengan una vida espiritual como todos nosotros, que esa necesidad espiritual sea satisfecha también, y sientan un espacio de paz, de libertad, entendiendo que por supuesto tenemos nosotros esquemas de trabajo, por así decir, pero no debe existir un concepto de exclusión. Ahora, son niños y familias muchas veces que están estigmatizadas. Yo quería preguntarle justamente a nuestra hermana, porque me recuerdo antiguamente estoy hablando 30 años atrás, se hablaba mucho del déficit atencional. Y en todas las escuelas, colegios, mi esposa es educadora de párvulo y por lo menos la mitad de los niños de su curso tenía que a las 9, 10 de la mañana darles la pastilla. Pero como que lo que quería preguntarle era si, de acuerdo a su experiencia, el trastorno de espectro autista sobrepasó al déficit atencional, o porque hoy día prácticamente se habla de TEA, pero se dejó de hablar de este, o por lo menos en cuanto a lo que es la difusión general. A nivel de especialistas seguramente no es así, pero estadísticamente, ¿cómo está el rango, digamos, de porcentual entre uno y otro? Bueno, por una parte los niveles de prevalencia son bien variados. Ya. Las estadísticas mundiales hablan entre 3 a 5%. Nuestras estadísticas, si uno se mete a MinSal, las estadísticas MinSal hablan de un 12%. No me digas. Es altísimo. Altísimo. No puede ser. Estamos sobrediagnosticando. Eso es lo que le iba a preguntar. Estamos sobrediagnosticando. Yo lo decía, era porque es menos comprometedor para el profesor y para la sociedad decir tiene déficit atencional. Es una condición que estaría como a mitad de camino de ser un trastorno real, un defecto real, y no serlo. Entonces, en esta disyuntiva es más fácil colocarlo ahí que no colocarlo en otro lugar. Ahora, yo creo que hay que hacer un alto y hacer una alerta, porque en un comienzo se pensó que el aporte genético era altísimo. O sea, los genetistas hablan de los últimos estudios que hicieron como una muestra como de 500.000 casos. Habría, hablemos sencillo, polimorfismos o cambios en algunos de los genes que estarían presentes en estos niños. El gene 1, el gene 2, el gene 17 tienen mucha carga. Pero hoy por hoy también se está viendo que los elementos ambientales pesan, pero muchísimo. Eso. Tanto pesan que pueden modificar lo inmodificable, hasta lo que nosotros sabíamos. O sea, que el ambiente puede llegar a modificar la genética. Eso a mí me impacta mucho, porque sí, yo nací en un mundo que era determinista, que era estructuralista y que decía es inmodificable. La genética manda y no hay vuelta. Pero parece ser que no. O sea, hay un niño que tiene una vulnerabilidad. Pongamos que tiene estos genes, que nació con los genes que están marcando que podría desarrollar. Pero el ambiente vulnerable puede
gatillarlo y expresarlo, o puede disminuirlo. Y eso no solo con el déficit atencional, sino con una serie de otros trastornos. Habría una interacción herencia-ambiente muy fuerte. Entonces ahí es nuestro rol. ¿Cómo buscar un ambiente que sea lo menos vulnerable para ese niño que es propenso cuando tiene 5 años, como decían los señores, no exprese esta condición? Y lo que vemos es la presión de nuestro mundo, que no se detiene a pensar, sino que trabaja. La mamá llega y le dice, ¿hiciste la tarea? Bueno, a un niño con déficit atencional es lo mismo que decirle 0. Es decir, yo a las mamás les digo, mire, siéntese y dígame, si usted no tiene tiempo suficiente, no trate que su hijo haga una tarea si tiene esta condición. Tiene que mirar la tarea, desglosar la tarea y decir, este ejercicio tiene 15 ejercicios de matemática, hagamos de 3 en 3. Pero realmente apoyarlo, no decirle no sirve para nada, tienes que salir adelante, como tu hermano tiene tan buenas notas y tú eres incapaz. Es lo que ocurre. Entramos en el campo de la estigmatización y comparación. Entonces, el amor que nosotros tenemos que tener es hacer relevante todos los recursos que ese niño tiene y trabajar con eso. Como decía, no trabajar con los aspectos negativos. Sabemos que es impulsivo, sabemos que es como si tuviera un motor dentro. Bueno, podemos hacer ejercicio de controlar el motor. Y es eso a donde apunta verdaderamente el apoyo que nosotros podemos dar. Y para eso sirve el diagnóstico. ¿Dónde está fallando el niño? Está fallando en la organización, en la atención, en la memoria, en la impulsividad, en el control de las emociones. Y donde está fallando, las robustecemos, en tanto las otras que tienen, que están funcionando, saquémosle provecho. Es trabajar con los recursos, más bien. Yo le quería preguntar, ¿cómo se puede manejar la disciplina con los niños, en este caso, o en casos en general? Yo creo que el profesor, que es muy criterioso en las entrevistas que hacíamos en tiempo de pandemia, la pandemia fue muy buen ejemplo para poner a prueba lo que podíamos hacer. La pandemia hizo pensar a los profesores que estaba en riesgo, por ejemplo, su trabajo, como algunos decían, porque no estaban cumpliendo su función, porque no sabían si el niño estaba durmiendo o estaba detrás de la pantalla. Entonces es una prueba de cuáles estrategias desarrollaron los profesores muchas veces para lograr que todo su grupo de cursos sacara con los contenidos fundamentales que el ministerio dijo, bueno, centrémonos en los objetivos fundamentales y los otros, si pueden, los cumplen. Claro. Ellos se sintieron muy abiertos y muy libres. Entonces, a aquellos niños con déficit atencional les daban tareas cortas, les extendían el tiempo para que hicieran su trabajo. Y hay un trabajo que no solo es del profesor, sino es todo el sistema. Como familia tenemos que trabajar y como sociedad tenemos que trabajar en que somos distintos y que son distintos estilos de aprendizaje que tenemos. No lo podemos enmarcar a todos. Por eso que muchos autores dicen el trastorno de déficit atencional es un trastorno institucional, más bien. Ya. Es la institución. ¿Cuándo salta la luz roja? No es cuando está la familia con el niño preescolar. Es cuando entró a la escuela. Y no solo cuando entró a la escuela, cuando tiene que aprender a estar sentado durante 45 minutos y tiene que dar lugar a un resultado de su aprendizaje. Es ahí donde saltó la luz roja. Antes no salta. Los padres son capaces de tener este niño, aunque salta, aunque le rompe más cosas de las que ellos pensaron, pero es capaz de funcionar. El problema surge cuando ingresa a la escuela. Claro. Y cuando la escuela ya comienza a hacer... Por eso el PIC está en segundo o tercero básico, ahí donde recibe el mayor número de consultas, entre segundo y tercero. Y bueno, sin duda de que estas condiciones ya sean diagnosticadas o no, o incluso antes de que un chico vaya a la escuela, porque podría estar haciendo, por ejemplo, homeschool, y que manifiesta estos comportamientos,
hace que las familias tengan que adquirir herramientas, digamos, recursos, conocimientos, Exacto. eh, Mucho mito. para poder ir a apoyar y enseñar al chico a cómo desenvolverse en las distintas cosas, saber reconocerse tal vez a sí mismo, Eso cómo... que dices tú no existe para el niño con déficit atencional. Ajá, El que tiene esa condición no se mira mucho hacia adentro, ajá. no mira el efecto, el significado. Y por eso entonces que comete errores. Comete errores, como decías tú, cuando adultos. No son los que tienen déficit atencional adultos los que consultan, son las esposas, son las parejas las que consultan. Porque en un comienzo este joven con el que se emparejaron era muy entretenido, era un poquito audaz, era verbalista, o sea, era una persona entretenida, atractiva. Pero cuando pasan los meses y las tareas de una vida en pareja empieza a tener conflicto porque se olvidó de pagar la cuenta, porque hizo este tipo de problemas, empiezan las fricciones. Y se da cuenta que este ser entretenido que tomó como esposo es un ser que le está generando conflictos a la familia en general. Claro. Ahora, en esa misma búsqueda de recursos, porque por lo general no todos tenemos el conocimiento, digamos, disciplinar para poder apoyar a un hijo o una hija que tenga una condición o a su esposo o esposa para poder hacerlo. ¿Qué disciplinas profesionales uno puede acudir para poder Eso. apoyarse? ¿Cuál sería la cadena ideal? Bueno, depende si es preescolar, escolar o adulto. Partamos por los preescolares, vamos en orden. Sí, yo diría que más que nada son signos de alerta cuando se está a nivel escolar, cuando la parvularia distingue a aquel niño que realmente es más, es demasiado activo para lo que se espera, o es un poco más impulsivo. Cuando terminan de morder como a los 2 años, ya él puede morder a los 3 años. Ya. Sí, cosas de a esos niveles tenemos que funcionar. Entonces, normalmente el psicólogo es la persona indicada. Ahora, se plantea que a los niños preescolares no debiera hacérsele un diagnóstico y colocarle el rótulo de déficit atencional por un efecto madurativo, porque puede haber oscilaciones. Sabemos que el proceso de desarrollo no es un proceso lineal, homogéneo, sino que funciona en altos y bajos. Una enfermedad puede hacer que el niño aprenda a leer, pero no pueda escribir porque la cosa motora, un tifus, por ejemplo, hace que la motricidad se destruye en cierta medida. Entonces, tenemos que tener cautela. Yo creo que el curso normal es llevarlo a un psicólogo. El psicólogo va a ver si las condiciones son tan severas como para remitirlo a un neurólogo para que lo medicamente en aquellos casos, por ejemplo, si tiene clase lo que se estila ahora es que si el niño tiene clase en matemática y le va mal en matemática, le dan el remedio para que se lo den en la mañana. Si tiene una clase importante en la tarde, muchas veces se le manda el remedio y es la profesora lo que da. La profesora no tiene idea de lo que son los remedios. Ellos mismos reconocen que no saben. Y los remedios operan en condiciones muy distintas dependiendo del remedio. Actúan en forma indirecta. Porque sabemos que hay una sustancia química, la dopamina, que está comprometida. El remedio actúa retrasando la acción de los compuestos químicos que recogen la dopamina cuando se produce la sinapsis. Entonces son complejos y dependiendo del tipo de medicamento es que son de acción rápida o de acción demorada. Hay remedios que duran 3-4 horas nomás. En cambio hay otros que duran hasta 12 horas el efecto. Y recomendándolo que no se lo dé el fin de semana, pero muchas veces los papás me dicen, ¿sabes? Quisiéramos dormir hasta tarde los domingos o los sábados, así que se lo damos igual, para que no esté saltando a las 6 de la mañana. Entonces, muchas veces son esas condiciones las que nos hacen tomar decisiones de ese tipo. Pero creo que aquí es una llamada al amor en estos casos.
el amor hace que digamos, este niño es distinto y tengo que aceptar que es distinto, que soy imperfecto, que no todos somos perfectos, que tenemos que estar dispuestos a adecuar las condiciones para ayudar a ese niño. Si yo estoy casada con una persona con déficit atencional, no voy a pedirle, es lo que se recomienda, no le voy a pedir que me pague las cuentas, porque va a ser un conflicto. Voy a derecho a tener una crisis Pobre los que sean los dos matrimonial. con déficit. La mujer tiene que decirle, señora, asuma eso, pídale Sí. otras cosas. Claro. Le Si preguntaba, tiene que crear, qué sé yo, para una fiesta, tiene que compaginar la música y a él le gusta la música, va a estar 3 días haciendo Poniendo la música. música para que esté en forma, aunque no coma. Entonces, eso lo va a hacer bien. Claro. le preguntaba yo, Sonia, por la disciplina, porque efectivamente hoy día, bueno, existe una corriente un poco que le hace un poco el quite a la disciplina. He conocido madres que llegan, ¿no es cierto?, y que se les ha recomendado no decirles no a su hijo, por ejemplo. Claro, no poner límites. Claro, entonces no hagas esto, no hagas esto. Desde la vereda un poco de la ignorancia, pareciera no ser. Ahora, obviamente hay forma y forma de decir no, por supuesto, pero también no es como, ¿cómo decirlo? Aunque existe, por supuesto, cada niño, cada persona es distinta, pero existen marcos más o menos generales en los cuales debieran manejarse sobre todo este aspecto, porque el gran problema de esto, y nos damos cuenta, por ejemplo, yo trabajo en una fundación de forma voluntaria con niños Down, y cuando los recibimos chiquitos, y les enseñamos, ¿no es cierto? Y son muy, no digo disciplinados, pero se puede trabajar con ellos. En cambio, cuando nos llega un niño de 6, 7 años que no ha tenido nunca un no, realmente es algo casi imposible realizar algún tipo de terapia o lo que sea, ni siquiera para sacarle un zapato, para hacer una plantilla. Entonces, eso falta, creo yo, un poco desde el punto de vista de poder hacerlo como un acto de amor, entendiendo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, Dios al que ama disciplina. Y yo creo que eso falta un poco dentro de la familia moderna con niños en esta condición. Es lo que por lo menos a uno le toca ver desde el lado, digamos, tanto profesional, pastoral. Y yo solamente quería contarle cuando niño yo estuve en 4 escuelas, justamente por lo mismo, porque saltaba de una a otra por desorden, y mi vida en general fue así. Yo no tuve buenas notas, aunque entendía cosas y todas las cosas. Pero le quiero decir una cosa, cuando hice el servicio militar, mi vida tiene un antes y un después del servicio militar, porque la disciplina Por la disciplina. me organizó. Claro, una disciplina que no siempre era la correcta en el sentido de su aplicación, pero aprendí límites, en general, límites. Y eso me ha ayudado hasta hoy, que tengo casi ya 60 años. Entonces, no estoy diciendo que todos tengan que tener una construcción de ese tipo, pero el concepto de la disciplina creo que es algo que no hay una voz común o una voz, digamos, homogénea en relación muchas veces al especialista que se consulta. Como digo, hay una gran corriente de madres aquí en la fundación que a los niños no se les puede decir no, que hay que buscar otra cosa. Entonces, yo parto de la base que nosotros tengamos un trastorno o no tengamos un trastorno o lo que sea, nuestra tendencia es a hacer algo incorrecto. Por eso es que los 10 mandamientos son 10 no. Entonces, el no es necesario en la educación, en la formación y en la disciplina de un niño que esperamos que de adulto, pese a que tenga una condición que a lo mejor
la manifieste de otra manera, aprenda límites. Límites no para limitarse, sino que límites para protección. Porque en el fondo es el concepto de los límites de parte de Dios. No nos limita porque no nos pone límite porque quiere limitarnos, sino que pone límites como un acto de protección. Yo creo que es cierto, yo creo que históricamente también pasamos por Etapa. por etapas, por evoluciones. Las sociedades se desarrollan como en forma pendular, en que hubo momentos en que había una estructura muy rígida, y que todavía la hay. En sociedades orientales los actos contra la ley son castigados, pero Sí. brutalmente. Yo creo que los extremos, tenemos que tener una alerta frente a los extremos. Sí. Yo creo que hay algo que es importante. Yo creo que cuando vienen a la consulta mamás de 13, cuando surgen los problemas con la pubertad y adolescencia y no hayan cómo manejar los niños, ahí vienen. Y yo les pregunto, ¿qué pasó cuando ese niño tenía 2, 3 años? Es ahí donde yo diría que hasta los 4 o 5 años uno estructura actitudes y valores. Después puede, sí, modificarla, pero esas estructuras básicas sobre cuáles son las cosas que se van a permitir y cuáles no. Pero lo principal es ser consistente. Porque si no, el niño no va a saber. Si le dice, no se miente, pero tocan a la puerta y le dice a la mujer, dile que no estoy. Es eso lo que hacemos. Sí. Entonces, el problema no es que nosotros entendemos esa situación porque somos adultos, pero ese niño lo deja sin nada. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Actúo y actúo como yo me da la idea que debo actuar. Entonces, yo diría que es un proceso. Nosotros somos como muy, también cuando tratamos a estos niños, somos de todo o nada. Yo una vez un papá me dijo, mirando a la mujer, yo tuve un engendro y como no quiero tener otro engendro, no puedo tener más hijos con esta mujer. Entonces, esa es una realidad. Eso es lo que uno oye, entiende. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Hay un proceso estructural que no admite la imperfección, no admite que somos imperfectos. La normalidad existe, no existe la normalidad. Claro. Es un invento que hemos hecho, ¿no es cierto? Personalmente, con estos niños es difícil, pero por sobre todo a la sociedad debemos darle conocimiento porque hay muchos mitos con respecto a este como a otros trastornos. Y recién se me ocurría la pregunta porque cuando usted hablaba de este camino de qué debían hacer las personas o para con los niños preescolares, llegamos hasta la parte de los medicamentos, pero ¿hay algo más? La estructura del currículum debiera ser diversificada. Ajá. No podemos medirlo con el mismo parámetro porque les cuesta terminar una tarea. Claro. Porque a los niños les motiva terminar la tarea. A estos niños no les motiva. Dejar cosas pendientes. Les da lo mismo la tarea y por lo tanto no la terminan. Salvo que sea de su interés. Salvo que sea. Entonces, ¿cuándo va a ser de interés? Cuando está dividida en pequeñas estructuras que alcance a trabajar con el nivel de atención que tienen. Entonces el profesor debiera también, el sistema debiera tomar en consideración esa condición, porque realmente las estructuras curriculares son aburridas, son estructuras que muchas veces a uno no le gusta lo que le están enseñando. Y es posible que, por ejemplo, uno bloquee. Vuelvo a ponerme como ejemplo, ¿verdad? Estoy haciendo la consulta gratis. Porque a mí lo único que me interesaba en la enseñanza media era biología e historia. Y todo el resto era un desastre. Callampa el resto. Todo el resto. Pero si tienen 7 y 1. Si uno claro, sí, pues 7 y 1, tal cual. 7 y 1, 7 y 1. Sí. Quiere decir que son capaces. Claro. Que interesen. Entonces, porque lo motivaba de eso. Ama. Es lo que se llama el sistema de recompensa, el que le falla a estos niños cerebralmente, se supone.
el sistema de recompensa, o sea, lo que significa la recompensa para un niño primario, no un niño promedio, no lo es para estos niños. No se recompensan por aquellas cosas como podría ser la literatura, el caso tuyo. Bueno, así como nosotros tenemos varias preguntas, tal vez gente de la iglesia que nos está escuchando pueda tener también preguntas, así que voy a dejar ahí el número del WhatsApp más 569-6493-0262, si es que hay alguien que quisiera mandarle alguna pregunta para nuestra hermana. Estamos con una conversación muy interesante. Y yo me quedaba con una, y es que si es que siempre es necesario el medicamento, o podríamos optar por alguna alternativa. O sea, no medicar ya sería la alternativa. Por supuesto, hay toda una escuela que dice que no tenemos que medicamentar. Ajá. No solo con respecto al déficit, sino para alguna depresión o para otra condición, no necesariamente, sí. Va a depender del diagnóstico, sí. Si las condiciones del hogar facilitan la posibilidad de generar un cambio, si el tipo de establecimiento, es por eso que debe hacerse un diagnóstico integral, no es cuestión de pasarle la prueba y decir, tiene déficit. Yo tengo que ver la historia de vida y la construcción de vida que ha tenido ese niño en el contexto familiar en que se desenvuelve, el sistema escolar que lo acoge y la sociedad en general, que es su núcleo de referencia. No puedo hacer un diagnóstico volando. Tenemos una postura que es una postura más integradora. Si tengo un sistema que no va a poder cambiar, yo no puedo seguir atendiendo a ese niño porque no voy a generar un cambio. No saco nada con decirle a la mamá, mire, usted tiene que pasar 1 hora y media o 1 hora con el niño cuando esté tranquilo, porque es una mamá que trabaja en la Recoba con un turno y sale a las 11 de la noche. Y el niño se lo está criando una vecina que tampoco tiene muy buen equilibrio mental. No puedo. Claro. Entonces yo tengo que ser muy honesta con el contexto para generar el cambio. Claro. No podemos o los generar recursos, un cambio porque, de la noche a la mañana. Claro, porque de repente, por ejemplo, la terapia ocupacional es una medida para poder abordar estas complicaciones. Sí, pero la terapeuta le va a decir cómo hacer mejor la función que tiene. Ajá. Pero si las condiciones del contexto impiden que se desarrolle, si es una madre que vive sola y tiene que trabajar, tiene 3 trabajos para poder sacar adelante la familia, yo no le puedo pedir a la mamá que se preocupe del hijo. Claro. O sea, entendiendo ese contexto, claro, pero a lo mejor tendré que decirle si el colegio puede hacer los cambios, si puede tener y hacerle entender a la mamá el tipo de condición. Pero no puedo soñar con que de la noche a la mañana la mamá va a tener la disponibilidad de tiempo para dedicarse a este niño que necesita paciencia. En esa línea, ¿qué opina usted o cuál es su opinión respecto a la integración en los colegios? ¿Como proceso se hace, no se hace, se intenta? Las intenciones son muy buenas. Yo creo que mundialmente el concepto de integración fue positivo, pero la realidad hace que no haya logrado, pareciera ser, tener el efecto que se pensaba. Ya. Los colegios que son municipalizados tienen derecho a un sistema integracional y dan un cupo fijo y ahí ponen a todos los que son prioritarios. Ya. Entonces, la posibilidad que tienen, por ejemplo, para estos niños es mínima, porque privilegian a aquel que tiene una dificultad de aprendizaje debido a una discapacidad. Entonces, son 5 cupos fijos en un grupo curso, muchas veces insuficiente para tener todas las dificultades de tipo contextual social, porque la vulnerabilidad social es un hecho que tenemos que tomar en cuenta también. Hay niños que tienen aparentemente una discapacidad intelectual y lo que tienen es una vulnerabilidad psicosocial más bien. Entiendo. Y eso tiene efectos
detrimentales en el rendimiento académico, sin que digamos que el niño tiene una discapacidad. Seamos realistas en lo que tenemos. Sí. Por sobre todo debemos tratar de aprender un poco de qué se trata, porque hay como muchas ideas erradas. Este niño ha sido flojo y yo creo que si lo apretamos, lo castigamos, estos niños no reaccionan con el castigo. Le da lo mismo. Mientras a un niño promedio la mamá o el papá lo castiga a él, le duele mucho a estos niños. No, porque como les digo, la idea es que el sistema de recompensa para ellos es distinto. Los umbrales son distintos. Claro. Por eso que les estimulan lo que es aventura, lo que es riesgo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No propiciar esos riesgos. Porque frente a eso, estos niños se consideran que no les ha ido bien en la vida. Son niños que llegan a la pubertad que dicen que no tienen amigos. Claro, cuando niños la mamá les decía no te cuentes con este porque vas a tener problemas. Entonces no son niños que son escogidos por sus pares. Entonces son unos niños que van a llegar a la pubertad, a la adolescencia, con un nivel de autoestima pobre. Y como se destacan en lo temerario, ahí son valorados. Él se atrevió a subirse a la pandereta, o ya después más adelante, cuando hay una fiesta en el colegio, una kermés, son los que hacen daño en un baño, y quién se atreve a soltar el lavatorio, por ejemplo. Se atrevió él, ahí lo valoraron. Es la única fuente que tiene de valoración. Por eso es el riesgo. Ante el riesgo tenemos que ser cautos. Nos quedan unos minutos, así que si pudiésemos tal vez llevarnos a la conversación como un plano más del contexto cristiano, nuestra iglesia, y la pregunta abierta para los dos, quien pudiese darnos algunas luces de esto, porque el Evangelio es para todos, la palabra de Dios es para todos. Pero en este caso hay algunas condiciones de la recompensa, el comportamiento, la impulsividad, ya tal vez estoy hablando más adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? De cómo poder ir hacia ellos y llamar su atención y poder transmitirle el mensaje del Evangelio. No sé si es que se puede abordar de alguna forma particular o lo hacemos como lo haríamos con cualquier persona. Yo pienso que deberíamos hacerlo como lo hacemos con los demás, porque finalmente el Evangelio es poder de Dios y está por sobre cualquier condición de las personas. Y creo que lo mismo que el Señor nos pide para cualquier persona promedio, lo debemos nosotros manifestar a cualquier persona. Yo creo que lo que dice 1 Corintios 13, dice: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese amor, no tengo nada. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, este es un extremo bueno, ¿no es cierto?, que es el del amor, y habla justamente de que si yo entiendo lo que Dios dice, si entiendo todas las cosas, pero no tengo amor, ¿y el amor dónde se manifiesta? Tal cual como es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios excedió o es incondicional a nuestra capacidad, a nuestra condición, y creo que en ese sentido el poder del Evangelio es para todos, y debiéramos buscar formas, quizás, y principalmente en los niños,
como se hace o se intenta hacer permanentemente en la escuela bíblica, a través justamente de motivación, de encontrar esos espacios donde todos puedan recibir el Evangelio. Pero básicamente es entender que como iglesia y probablemente como cualquier grupo humano, somos sumamente heterogéneos y que el Evangelio es uno y la clave del Evangelio es el mensaje, pero también la intención del mensajero. Y tiene que ser justamente esto, el amor. El amor. Sí. El amor de Dios, que no es predicarle solamente a los que me ponen atención, sino que justamente el amor se expresa no en ese sentido, sino que también se expresa, o por sobre todas las cosas se expresa en aquellos que a lo mejor no me ponen atención o yo pienso que no ponen atención. Ujú. Yo creo que el tomar en cuenta la diversidad es algo que uno puede transmitir desde muy pequeño. Yo pienso que el hacer que los niños actúen y jueguen como si fueran que tuvieran un déficit o tuvieran otro trastorno, les va a enseñar. En eso fue para mí muy útil lo que me tocó ver cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, que cuando un niño discapacitado iba a llegar a la escuela, llegaba a una silla de ruedas, por ejemplo, y todos los días un niño tenía que hacer como si fuera discapacitado y vivir 24 horas. Eso contemplaba no solo las horas del colegio, sino que los papás recogían a este niño y tenían en consideración que estaba en silla de ruedas y tenían que llevarlo a su casa y hacer todo como para que tuviesen la vivencia de lo que significaba tener una discapacidad. Y esto los niños lo entienden y lo absorben rápidamente. Sí. Entonces va a haber una actitud de tener amor hacia la diversidad. Es lo que digo yo, trabajar con los recursos. No es que estos niños sean deficitarios. Estos niños son distintos. Entonces tomar esa diferencia en términos positivos y trabajarlo con los pequeños, con los adolescentes, pero ahí las verdaderas actitudes las van a tener desde pequeños. Ujú. El poder entender qué significa la diferencia y cómo la diferencia es valiosa también. Claro. Cómo valorar esa diferencia, aprovechar esa diferencia para no hacerla estigmatizadora más adelante. Y como adultos también, o sea, cada vez a los adultos nos cuesta más cambiar nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras intenciones y conductas. Entonces, trabajarlos también con ellos, a través de ellos. Los recursos son amor en el fondo. Si yo quiero trabajar con los recursos, quiero decir, no voy a mirar un poco a un lado, voy a dejar de lado aquello que no es perfecto, entre comillas, aquello que no es normal y voy a trabajar con esto, que sí está bien. Y lo valoro. Claro. Bien, qué interesante. Hoy día estuvimos principalmente circunscritos al tema más infantil, pareciera, ¿no? Tocando algunos temas de repente de este caso en los adultos. Ojalá, hermana, pudiésemos contar con ustedes en una próxima oportunidad y ponernos en bien profundidad con los adultos. Es un tema de moda ahora. Claro, todos La nos gran estamos disyuntiva es que los autodiagnosticando. adultos dicen tengo déficit de anfetamina. Claro. Recéteme anfetamina. Claro, sí. Gran controversia, gran. Bueno, va a estar interesante eso. Le agradecemos, hermana, por estar hoy día con nosotros. No sé si Pastor tiene algunas palabras. No, bueno, para nosotros es un lujo contar con nuestra hermana Sonia. Ella es experta en este tema, tiene doctorado y toda una vida dedicada a esto, y sus palabras y su enseñanza, ¿no es cierto?, su legado también, que está plasmado en un libro que se llama Creciendo con trastorno de déficit atencional, con hiperactividad e impulsividad,
y es de la editorial Universidad de La Serena, y en este libro es un legado que nosotros apreciamos y agradecemos al Señor tenerla con nosotros. Así que también una voz de amor y de esperanza para las familias que están con sus hijos en una situación como esta, saber que no solo hay esperanza, sino que hay herramientas que existen, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, la importancia de encontrar, como decía nuestra hermana, esos recursos que nos permitan realmente sacar lo mejor de cada una de las personas. Así que agradecer al Señor. ¿Es para mí? Oh, qué bueno. Gracias. Tienen que compartirlo siempre. Sí. Hermana, no sé si usted tiene unas palabras de cierre, tal vez de ánimo a la hermandad. No, ha sido muy grato, muy fluida la conversación. Creo que es mucho lo que podemos hacer entre todos, teniendo más conciencia de lo que significa para tener una diversidad, lo que significa y cómo podemos apoyarlo y apoyarnos entre todos, salir adelante en esta tarea que no es fácil, estar en el mundo. Así es. ¿Este libro que usted tiene está pensado en la familia, en los colegios? Está pensado como para los padres, para el profesor. Tiene actividades. Normalmente yo lo doy para cuando hago cursos y seminarios. Ajá. Entonces lo discutimos. Es como un recurso para apoyarse. Claro, y pues al final tiene una segunda parte que tiene un conjunto de actividades dependiendo de las funciones que habría que desarrollar. Entonces tiene ejemplos de qué funciones. Por ejemplo, los niños que tienen esta condición nunca tienen los cuadernos de los útiles escolares. Entonces hay un ejercicio donde uno dibuja una gran mochila y ahí el niño tiene que poner todo lo que debiera llevar al colegio. Que nunca va a tener lápiz, nunca va a tener goma, nunca va a tener, si mañana tiene tal ramo, tengo que llevar estos ramos. Esas cosas le cuestan, las estructuras, la organización. Entonces tiene ejercicio un poquito para todo, para cuando hay dificultad para controlar los impulsos, en fin, tiene para las funciones ejecutivas que se llaman, que son las que estarían siendo puestas a prueba en esta población. Y seguramente alguien que nos esté escuchando se va a preguntar cómo puedo llegar yo con este libro. A lo mejor alguien pudiese querer comprarlo. Claro, en la editorial de la Universidad de La Serena está, tengo entendido, a la venta. Ajá. Sí, yo lo busqué por internet y en Busca Libre también lo vi por ahí. Así que vamos a dejar algún link por ahí, tal vez, en la descripción del programa, para que la gente pueda conseguir un ejemplar de este libro que parece, estaba viendo ahí, está súper didáctico, está como práctico. Claro, está pensado en eso, lo hice pensando en cómo podría ayudar a la gente que viene a hacer preguntas. Y normalmente cuando hago cursos yo los regalo como parte del curso que hago. Incluso en la consulta yo lo discutimos, se lo doy a las mamás, ellos van leyendo y vamos discutiendo. Es mucho más didáctico para conversar y ver qué medidas podíamos tomar en estos casos, surgen dudas. Entonces es útil en ese sentido. ¿Usted sigue haciendo consulta, hermana? Sí. ¿Sí? ¿Y recibe pacientes nuevos? Sobre todo estoy teniendo adultos, eso es una cosa bien interesante. Sí. Bueno, y si alguien quisiera tal vez contactarse con usted, ¿dónde podría hacer, hermana? Aquí tenemos, a ver, vamos a decirlo aquí en voz alta, doctora en psicología, Sonia Salas, experta en déficit atencional. La dirección es en Santiago Altra 336. Detrás del Jumbo. Detrás del Jumbo de... Instituto Diálogo se llama. El Instituto Diálogo. El teléfono es el 512-60-51-73 y su correo electrónico es ssalas@userena.cl. Así que bueno, ahí están los datos para que alguien, si es que quisiera poder tener su
la información y poder acceder tal vez a alguna consulta, quiere resolver más dudas o ya atenderse, Sí. lo puede hacer con nuestra hermana. Y nos quedamos con ese mensaje del amor, ¿no? Como el segundo mandamiento que da Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos, creo que es la mejor forma de poder saber enfrentar, tanto que sea por nosotros mismos, por algún cercano, o los hermanos de nuestra iglesia, que a veces, o por los chicos, los más grandes, y poder mirar con ojos de amor a los que nos rodean y que tal vez tienen comportamientos que les cuesta controlar, les cuesta abordarlos de alguna forma que sea como socialmente más aceptada. Amémonos, tratémonos con amor y aceptemos y apoyemos dentro de lo que nosotros podamos a los demás. ¿Sí, pastor? Así es. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con una canción ahí a nuestros hermanos que nos están acompañando en vivo en Radio Iglesia Cristiana La Serena. Ya saben que el programa Perspectiva Bíblica se escucha en vivo los días lunes a las 6, se repite también a las 13 horas los días miércoles y a las 21:30. Y también se está escuchando en Radio Pinamar 2 veces a la semana. Así que nos pueden escuchar también en Spotify, en YouTube y todas las plataformas. Muchas gracias, hermana, por estar hoy día con nosotros. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.